Eham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhan Vitamscha Magyanatimrandasya Gyanangana Shalakaya चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृन्दायै तुलसीदेव्याय प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नममि भक्तशक्तिकम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 नाम एव केवलम् कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा. Welcome everyone Bienvenidos todos y todas a esta primera parte de la serie de los Yoga Sutras para los devotos. Es muy bueno tener a Martín como nuevo intérprete aquí. Espero no hablar muy rápido, así puede interpretar. Y si Govinda Dasi también está aquí, eso es un gran honor para mí tenerla aquí. Mahapriya de México, Sakyarati y Shyamananda de Suiza. Muy lindo verlos a todos aquí. Y también a nuestra persona misteriosa del número de teléfono. Estoy ahora en Sri Chaitanya Dham, en Finlandia. Entonces, hablándoles a ustedes de aquí. Ahora también Daneshwara Das se está sumando, Haribol. Entonces, y Kanuram Prabhu, Jai Dandavats. Entonces, el tema de esta serie es los Yoga Sutras de Patanjali. Entonces, este no es un texto que es esencial de los textos de Gaudiya Vaishnava. No vamos a hablar acerca del Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam. Vamos a hablar acerca de textos que es de una importancia marginal para los Gaudiyas. Pero sin embargo, es un texto que que nos sirve saber un poco acerca de él porque es interesante para la prédica. Porque estamos, claro, estamos llegando a diferentes tipos de personas con la conciencia de Krishna. Y en Sri Chaitanya Sangha no somos no estamos muy metidos en este deseo de predicar en gran escala, pero de alguna manera lo hacemos en distintas formas. Encontramos a distintas personas, les hablamos acerca de lo que hacemos, les transmitimos nuestro entusiasmo que tenemos la necesidad de compartir acerca de lo que hacemos, lo que creemos. Y un grupo de personas que
que es comúnmente fácil de encontrar un terreno similar, que de alguna manera son personas que están conectadas con la práctica de yoga. Y ahora, claro, yoga significa muchas cosas diferentes. Para algunas personas, yoga es simplemente algo de gimnasia, una gimnasia oriental, que quizás es algo para, algo para bajar el estrés, algo para perder algunos kilos o algo del estilo. Para otros, yoga es algo que tiene algo que ver con cierta espiritualidad diaria, no solo trabajar físicamente, pero sino también hacer algo con la mente. Y en muchos casos la gente que se involucra en yoga tiene la sensación de que es algo más que gimnasia, pero por lo general no saben qué tanto más que gimnasia es. Y esto yo creo que es algo que hace popular al yoga hoy en día, porque no hay nadie que te diga que para practicar yoga tienes que vivir de esta manera, o hacer esto, o cambiar a ciertas rutinas que haces, que llevas a cabo. Pero sin embargo, cuando las personas se involucran en yoga, muy rápidamente notan que el yoga no es algo que únicamente afecta el cuerpo, afecta también la mente. Esto quizás es la primera experiencia que la gente nota cuando entra en yoga, entienden que están haciendo distintas cosas con el cuerpo. Entonces, cuando se dan cuenta de esto, también se dan cuenta que están realizando distintas actividades con la mente. Entonces, cuando hablo con gente del área de yoga, les pregunto, ¿alguna vez, ¿alguna vez has experimentado entrar a una clase de yoga y sentirte realmente enojado y desilusionado? Pero tienes, pero tienes tu membresía por un mes, has pagado, pero sientes que no quiero hacer esto, pero lo voy a hacer porque ya he pagado, entonces, ok, lo haces, entonces llevas todas las asanas y al final de la clase de yoga te das cuenta, wow, ¿por qué estaba tan desilusionado antes? Ya ni me puedo acordar. Entonces hiciste algo con el cuerpo, pero también algo le sucedió a la mente. Entonces, el cuerpo y la mente, esto es algo que el yoga enseña, así como muchas disciplinas, que es algo que están muy interrelacionadas en conjunto. El cuerpo y la mente, si haces algo con uno, afecta al otro. Cuando la mente está muy agitada, muy afligida, afecta a todo el cuerpo. Cuando estás muy contento, el cuerpo está muy relajado, la mente también. Entonces el cuerpo y la mente trabajan en conjunto. Entonces cuando la gente trabaja en yoga, se involucra en yoga, cuando hablamos de yoga, hablamos de Ashtanga yoga, Hatha yoga, todo tipo de yoga, de este tipo de modernas posturas, de sistemas de posturas modernas, en los cuales primariamente se trabajan asanas o posturas, movimientos, cualquier tipo de estilo que uno trabaje. Desde el principio la gente comienza a entender que esto está causando algo a la mente. Entonces se comienzan a volver más curiosos acerca de la filosofía detrás del yoga, porque todo el mundo que interactúa con el yoga se da cuenta que hay alguna filosofía detrás. En algunos lugares la filosofía no es un poco más vaga, algunas personas no saben tanto acerca de ello, pero hay algo importante detrás. Y y si hay algún texto que los yogis de este mundo seguramente han escuchado, son los Yoga Sutras de Patanjali. Y aunque este libro no es un texto central para los Gaudiya Vaishnavas, eh, podemos escuchar cómo se conecta con el Gaudiya Vaishnavismo, cómo no se conecta con el Gaudiya Vaishnavismo. Pero si, de todas maneras, si tú hablas acerca del Gaudiya Vaishnavismo con la gente de yoga, es muy necesario conocer este libro porque se puede utilizar como una estrategia
de prédica para este tipo de personas que tienen un conocimiento previo de la filosofía del yoga. Entonces, si quieren, lo podemos llamar como un tipo de estrategia de prédica. Conocer un poquito acerca del Yoga Sutra, porque mediante el Yoga Sutra podemos introducir a algunas personas al Bhagavad Gita, al Srimad Bhagavatam y distintos libros. Pero saber un poquito acerca del Yoga Sutra no solo se usa como una estrategia de prédica, sino yo he estudiado este libro por varios años y yo creo que este libro tiene muchos conceptos que nos pueden educar a nosotros como sadhakas, no solamente para hablar acerca de Gaudiya Vaishnava a otros, pero sino que nos puede enseñar cosas que podemos utilizar en nuestra práctica diaria, ya sea en el mat de yoga, en la práctica de japa mala, sentados. Nos puede dar mucho beneficio, aunque no diga una sola palabra acerca de Krishna, incluso, incluso aunque no esté Radha en los textos, aunque no esté Mahaprabhu, también puede ser útil. Y puede ser muy útil para nosotros como Gaudiya Vaishnavas de conocer acerca de los otros darshanas. En las tradiciones filosóficas de la India hay 6 darshanas en las cuales podemos ver el mundo. Esta palabra india se traduce como filosofía, darshan. Darshan, claro, significa forma de ver, punto de vista. Entonces, cuando la filosofía, filosofía en griego significa, se me fue la palabra, darshan significa la forma de ver. Entonces, hablando de distintos puntos de vista, distintas formas de comprender el mundo, de comprendernos a nosotros mismos. Y veremos que no todo lo que Patanjali dice conecta con el Gaudiya Vaishnavismo. Pero de todas maneras, ver lo que dice Patanjali algunas veces nos puede ayudar a comprender las cosas que se asemejan con el Gaudiya Vaishnavismo, pero también las cosas que son diferentes nos permiten ver aspectos de una manera más clara. Los padres de las religiones, una personalidad alemana dice, la persona que solo conoce su propia religión no conoce nada, pero la persona que busca conocer otras religiones busca comprender más acerca de la religión. Muchas veces escuchamos cosas como Gaudiya Vaishnavismo, la filosofía suprema en el mundo, pero al menos que sepamos otro tipo de cosas acerca de otras tradiciones, de otras religiones. Estos son simplemente palabras vacías. ¿Por qué, por qué decimos que es la forma suprema de la revelación védica? Entonces, por varias razones, yo creo que incluso aunque este texto no sea sencillo para nosotros, nos puede ser muy útil, primero de todo, para hablar con personas que están interesadas en la filosofía a través del yoga, a través de la filosofía india mediante el yoga. Segundo, porque el texto nos puede ofrecer algunos puntos de partida para tercero, porque este texto también nos muestra cómo la filosofía de Gaudiya Vedanta es diferente de otros puntos de vista acerca de la tradición india. Entonces, eso creo que es un punto de vista racional para esta serie. Y de nuevo, ofrezco mi Dandavats Pranams a nuestro Swami Pranay, yes, thank you. Thank you. Bhakti Pranay Padmanabha Maharaj, quien muy generosamente nos ha involucrado todos en estas series de Tattva Viveka. Entonces, los Yoga Sutras de Patanjali. Cada darshana, o de estos 6 darshanas,
tiene su mula o su texto raíz de Vedanta. La escuela de pensamiento que el Gaudiya Vaishnavismo está principalmente conectado, ese texto es el Brahma Sutra o el Vedanta Sutra de, de Mimamsa. El texto es Mimamsa Sutra. También hay un Jnana Sutra, un Vaishesha Sutra. Para algunos, para algunos el texto es el texto que Karika de Ishvara Krishna, pero también de la yoga, que es una de las 6 escuelas de yogas. El Yoga Sutra de Patanjali es uno de los principales. ¿Qué conocemos acerca de Patanjali? Muy poquito. Es mencionado en los textos sagrados algunas veces, y hay también algunas historias acerca de él. Algunas de estas son a veces muy graciosas. No podemos tomar a veces historias como hechos históricos, ¿verdad? Pero es interesante porque nos pueden brindar algunos conocimientos de cómo la tradición india ha usado estas personalidades. Entonces, la historia de Patanjali comienza con, con una practicante femenina de yoga que su nombre era Gornika. Entonces, Gornika era la practicante más avanzada de yoga en su época. No había nadie como ella. Desde su niñez, no había hecho nada más que yoga. Y no solamente habló haciendo la plancha para Instagram, o haciendo yoga en una tabla de stand-up. Como creo que dijo cumpleaños número 100, ella dijo que ella pensó que en alguno de estos días próximos su cuerpo desaparecería. Entonces ella tuvo la realización de que al haber practicado tanto yoga, su próxima vida alcanzaría algún tipo de liberación, pero no tenía ningún tipo de arrepentimiento, excepto uno. Todas las historias tienen que tener algún dilema. Entonces el dilema de Gornika era que ella sabía, sin ser eh, orgullosa, sabía que nadie en el mundo sabía más acerca del yoga que ella. Pero en la tradición de yoga en la que ella era miembro, se, se establecía que las mujeres podían practicar yoga, pero no ser profesoras de yoga, excepto a los niños pequeños. Y esto era un problema para Gornika, porque ella sabía que, que en ella había tanto conocimiento de yoga que nadie más tenía, y si todo eso se perdía cuando ella abandonara su cuerpo, eso sería una lástima para el mundo del yoga. Eso pensaba ella. Pero ella no tenía ningún niño a quien enseñarle. Entonces, entonces ella pensaba, ok, tengo casi 100 años, quizás es un poco tarde para pensar este tipo de cosas, pero por otro lado nunca le pedí a los dioses algo para mí. No porque quería ser algún tipo de mártir, pero sino porque nunca sentí que necesitara algo. Entonces pensó, quizás si, si enviara una plegaria al Dios de los dioses, pero también ella recordó en el Sastra que dice que nunca se debe ir con las manos vacías hacia Dios, hacia el rey o a un guru, pero ella no tenía nada.
solo la ropa que llevaba puesta, pero también recordó otra cosa que dice Shastra, que el agua de Ganges es siempre pura. Entonces fue a las orillas del Ganges y llenó sus manos en forma de cuenco con agua de Ganges y estaba a punto de hacer una ofrenda con este agua de Ganges, pero justo comenzaron a ocurrir cosas en el cielo. ¿Quién recuerda el nombre de la serpiente que lleva al señor Vishnu? ¿Cómo se llama? No. Ananta Shesha. Yes. A- Ananta Yesha. Sí, bien. Ese punto va para Mahapriya Dasi. Ananta Yesha. Entonces Ananta, su trabajo es llevar a Vishnu. Vishnu también tiene a Garuda cuando necesita ir volando, pero cuando está recostado está en Ananta y, y tiene muchas cabezas que van por encima del señor Vishnu, lo protegen. Y comenzó a notar que Vishnu comenzó a temblar, como de una manera epiléptica. Entonces Ananta estaba preocupado, pero como un hermoso sirviente, sostuvo a Vishnu para que Vishnu no se cayera. Entonces, después de un tiempo, los temblores de Vishnu terminaron y Ananta, muy humildemente, eh, ofreció reverencias con todas sus cabezas y le dijo: oh maestro, oh Mahavishnu, oh causante de todas las causas, por favor, dime por qué estuviste temblando de esta manera. Ananta, no te preocupes, dijo Vishnu, no hay nada peligroso, estaba temblando por éxtasis, porque en el otro lado del universo, Lord Shiva, el señor Shiva, estaba, estaba danzando su danza especial y estaba tocando su tambor. Seguramente, seguramente has visto fotos de Nataraj Shiva bailando, que tiene el pequeño tambor que se parece que no importa, que es un tambor pequeño que lo toca con un dedo. Y, y cuando golpeaba ese tambor y bailaba, Vishnu pensaba: wow, ese es mi Bhakta. Y qué tan lindo, qué tan lindo danza, qué tan lindo baila. Y entonces entró en éxtasis. Entonces Ananta Yesha, por supuesto, es una expansión de Balaram y es un ser muy poderoso, pero como es una serpiente, él sufre de los mismos problemas que otras serpientes sufren. No puede oír muy bien, porque la serpiente no tiene oídos. Entonces no pudo escuchar el sonido del tambor. Entonces él estaba desilusionado y pensaba que también quería escuchar el sonido del tambor de Shiva. Entonces el señor Vishnu es omnisciente. Entonces él pudo escuchar la plegaria de Gaurnika y el deseo de Ananta. Entonces él pensó: voy a, voy a cumplir algunos deseos al mismo tiempo. Él dijo a Ananta: ve a la tierra y nace como el hijo de Gaurnika. Estudia yoga de ella, de parte de ella, significando yoga en todos los sentidos, no solo asanas, sino en todos los aspectos. Estudia de parte de ella y cuando completes tus estudios, practica. Practica durante mucho tiempo en conjunto con otras personas. Y cuando hayas terminado y aprendido todo, escribe un libro. Cuando el libro esté terminado, revísalo, hazlo incluso mejor. Y cuando esté listo, revísalo de nuevo, que esté impecable. Y cuando finalmente llegues al punto que más puedas de detalles en el libro,
ve al templo del señor Shiva y lee el texto enfrente del Murti del señor Shiva. Y si el libro está bueno, Shiva aparecerá, saldrá del Murti y tocará el tambor y bailará. Y después puedes volver hacia mí. Y entonces Ananta dice, ok. Y justo cuando estaba Gaurnika en el agua, en el río con el agua de Ganges, escuchó un sonido de agua en sus manos y, y- y- y vio como un gusano había caído en su agua. Y vio como el gusano había caído en el agua y dijo, no, mi ofrenda está arruinada. Entonces sacó el gusano, lo fue a tirar y el gusano le dijo, no, no, no me tires, soy tu hijo. Entonces le dio el nombre de Pata Anjali Patanjali. y, y el nombre de este niño fue Patanjali. Estudió yoga de él, de parte de ella, cumplió todos los deseos del señor Vishnu, lo leyó al libro enfrente del señor Shiva, a Shiva le gustó, Shiva tocó su tambor y después Patanjali dejó la tierra. Entonces, esta historia, eh, esta historia nos transmite cómo Patanjali es un avatar, un descenso de Ananta Yesha. Como Gaudiya Vaishnavas, no escuchamos este tipo de lecturas, pero en muchas tradiciones de yoga se dice que el libro de Yoga Sutras de Patanjali no, es tan impecable que no puede ser leído por cualquiera. Entonces eso es algo acerca de Patanjali. Cuando vivió, los eruditos tienen distintas opiniones, particularmente porque hay dos libros conectados con Patanjali. Está el libro de Yoga Sutras de Patanjali y después hay un comentario acerca de Mahavajya, un libro de gramática sánscrita. Pero los estudiosos de yoga creen que fueron escritos por dos distintos Patanjalis. Eh, la mayoría cree que Patanjali, el que escribió Yoga Sutras, vivió 350 años después de Cristo, o antes de Cristo, perdón. Entre los 350 o 400 años después o antes de Cristo, perdón, no escuché ahí. Y podemos ver en los Yoga Sutras que Patanjali era alguien muy erudito, conocía muchas tradiciones, no únicamente los 6 darshanas que mencioné antes, sino que estaba muy bien, tenía mucho conocimiento, conocía budismo, conocía filosofía china. Entonces una personalidad que tenía un entendimiento muy amplio de las filosofías de su tiempo y que buscó concretarlos, buscó sistematizarlos todo en un mismo sistema de yoga. Entonces ese es Patanjali. Entonces, hablando un poquito acerca de la palabra sutra, ya escuchamos acerca de los distintos libros de sutras. Bhakti Sutra, por lo general hay dos tipos de Bhakti Sutra, Dharma Sutra, Kama Sutra, todo el mundo ha escuchado ese por lo menos. Y hay muchos libros con la palabra sutra en su título. Sutra significa, significa un tipo especial de escritura. La palabra sutra no dice nada acerca del contenido. Es algo que simboliza el estilo de escritura. Y la idea es que esta palabra
puede significar todo un libro como Yoga Sutra, Kama Sutra o Brahma Sutra, o también puede referirse a pequeñas oraciones en las cuales estos libros de sutras están compuestos. Entonces, un libro de sutra está compuesto por oraciones de sutras. Entonces, estos sutras en plural, de los cuales el libro está hecho, están intencionadamente escritos de una manera en la que puedan cargar con la mayor cantidad de información en el espacio más pequeño posible. Entonces, lo que el autor hace es que deja afuera todo lo que es extra. En un texto sutra no encuentras repeticiones, están fuera del lugar. No, no va a haber descripciones glamorosas de un paisaje nocturno, todo eso está fuera del lugar. Adverbios afuera, la mayoría de los verbos también afuera. Entonces, el autor intenta hacerlo lo más conciso, lo más sistemático, lo más perfecto posible. ¿Por qué? Hay algunas diferentes razones. Primero de todo porque la gente pensaba que estaba bueno escribir de esta manera y algunos competían de esa manera a ver quién podía escribir de una manera más consistente. Un brahmana es conocido por haber inventado todo un metalenguaje para explicar la gramática y hacerlo de la forma más consistente. El último sutra en esto dice A, A. Significa lo mismo, de la misma manera, lo poco que significa en inglés o en español. A, A. Pero este brahmana dice, explica lo que significa la palabra A en el principio de la oración y en el final. Y cuando los conjuntas, los unes en escrito, obtienes un pasaje más grande. Entonces un sutra se puede comparar con el lenguaje matemático. Por ejemplo, Shyamananda, si yo dijera A es igual a 3, A es igual a 3, ¿me sigues? Entonces, si yo dijera B es igual a 8 más 2, ¿todavía me sigues? Un poco. Entonces, tercera oración, C es igual a A más B. Entonces, ¿qué es C? Está haciendo la cuenta. Entonces, 8. Sí, 8. Entonces no podemos saber qué era C, a menos que supiéramos lo que era B, y no podíamos saber lo que era B si no supiéramos lo que era A. Entonces todas estas oraciones están compuestas de manera escalonada. Entonces para saber lo que es C, tenés que saber antes qué es B y A. Entonces, de la misma manera, un texto sutra está escrito de esta manera. Comienzas a leer y comienzas a crear un sutra tras otro. Y de esta manera generas el conocimiento. Y entonces, tradicionalmente, la manera de estudiar un texto sutra es que comienzas aprendiendo el texto de memoria. En el comienzo, el maestro o la maestra simplemente te dice los sutras. Entonces, el profesor comienza a recitar los sutras y después los alumnos lo repiten. Entonces, ¿por qué 3 veces? Entonces, porque siempre hay alguien que capaz es medio lento en el grupo y no lo entiende la primera vez y lo repiten 2 veces. Perdón, no 3, 2 veces. Entonces, nosotros como personas
de Kali Yuga, quizá necesitemos unas 20 veces. Entonces, si intentas preguntarle algo a la maestra o al maestro en el medio, te dirá silencio, solamente repítelo y apréndelo, y te corregirá la pronunciación. Entonces, al principio son solamente estos aspectos técnicos de cómo pronunciar correctamente, pero luego, cuando los alumnos han aprendido de principio a final el texto, el profesor vuelve al principio y comienza a explicar el significado del texto. ¿Cuál es el significado de Hatha? ¿Cuál es el significado de yoga, anushasana, etcétera? Da ejemplos. Y así, y así, y así progresivamente. Porque en aquel momento los alumnos ya tienen este marco dentro de ellos, entonces simplemente tienen que abrir como este archivo. En la India tradicional no es popular el aprendizaje de libros. Hay un shloka sánscrito que me contaron, lo está, lo está recitando, que significa el conocimiento que está en un libro o el dinero que le prestas a un amigo, si, si en algún momento lo necesitas, ese conocimiento no es conocimiento y ese dinero no es dinero. Entonces digamos que tengo 100 euros y se los presté a Shyamananda. Aún son mis 100 euros, aunque Shyamananda los tenga. Y después lo tendrá que pagar con gran intereses, eventualmente, pero no me dice mucho si de repente estoy caminando por la calle y necesito algo de dinero y de repente digo, sí, Shyamananda tiene 100 euros que me pertenecen. Entonces es simplemente teoría, no es dinero. Entonces, de la misma manera, en alguna situación de la vida en la cual necesito cierto conocimiento, no me sirve también pensar, sí, creo que en algún libro que tengo en mi repisa, dice algo acerca de esto. Eso no es conocimiento. El verdadero conocimiento es el cual traemos con nosotros, el cual hemos internalizado y podemos sacar a la luz de inmediato. Entonces, una de las razones por las cuales se escriben los sutras de esta manera es porque son muy fáciles de recordar en la memoria. Entonces, los estudiantes en cualquier momento pueden sacar el conocimiento, sacar el significado rápidamente. Y cuando tienes todos los sutras en la memoria, puedes ver cómo se relacionan entre ellos. Un sutra se relaciona con otro, uno con otro, y todos se entrelazan. Entonces, esa es la idea de los yogas, de los textos sutras. Entonces, todo esto ha sido una introducción. ¿Por qué estudiar el Yoga Sutra? ¿Quién fue Patanjali? ¿Cuándo dejó su cuerpo, el mundo? ¿Qué es un Yoga Sutra? ¿Qué es el significado de un texto sutra? Entonces, luego de toda esta introducción, que ya nos ha tomado unos 40 minutos, tenemos poco tiempo para entrar en el significado del texto, en el contenido del texto, pero también tenemos 3 encuentros más para desarrollarlo. Y mi interés es centrarnos en 3 partes, en algunas partes del texto, para hablar con gente, como dije antes, que tienen algún interés en yoga, para nuestra propia práctica y para ver las diferencias en las diferentes darshanas. Entonces, para comenzar con el principio del texto, el Yoga Sutra contiene unas 190 y algo de oraciones sutras. Muchas veces estas oraciones sutras son muy difíciles, muy complicadas de entender por cuenta propia. Tradicionalmente habría profesores o maestros que explicaran estos sutras, o también hay comentarios. Los, es- los estudiosos, los estudiosos modernos
en especial un estudiante en particular. Este dice que un particular comentario que se llama, no escuché el nombre, perdón, también fue escrito por Patanjali. Entonces también es común que quienes escriban los sutras también escriban sus propios comentarios. Entonces también lo que hablaré en este conjunto de lecturas será de cómo los sutras son conocidos en este comentario Vyasa, que es el comentario de Patanjali. También hay muchos comentaristas, muchos comentarios modernos que están escritos en español, en inglés o en otros tipos de- no sé no sé qué tipos de comentarios hay en traducción española, pero en inglés hay muy buenos comentarios. El que recomiendo es el que es por Edwin Bryant. Ahí escribió el nombre en el chat. Es un estudiante de Gaudiya Vaishnava. Entonces, si hablan inglés, es el que yo recomiendo. Entonces, acerca de estos 190 sutras, están divididos en 4 capítulos. Voy a decir algo en el comienzo acerca del primer capítulo. Ya les mencioné el primer sutra. Significa, y ahora, el estudio de yoga. Kind of short language like this. There's no Es un lenguaje muy corto. No dice, ahora que has alcanzado una etapa de la vida avanzada, te daré el hermoso regalo del yoga. Así puedes vivir tu vida en la mejor de las formas y encontrar liberación al final. Eso no es lo que dice. Dice, y ahora la enseñanza del yoga. Punto. Este es el estilo del sutra. Dejas todo lo que es extra, te enfocas simplemente en lo esencial. Entonces, este texto comienza con la palabra ata, que en sánscrito significa ahora. Y es un tipo de palabra que es considerada auspiciosa por sí misma. Entonces, es una buena palabra para comenzar. Como por ejemplo, Om. Entonces, para Mangala o lo auspicioso está bueno comenzar con este tipo de palabras. Entonces también tiene la connotación de ahora. Ha sido, está bueno haber hecho prácticas espirituales en el pasado, haber hecho prácticas, sadhana, nos condiciona, nos acostumbra a ello. Y eso es algo habitualmente bueno para la práctica, saber qué estás haciendo, por qué se siente bueno, por qué se siente bien, que no es algo escalofriante o también está bueno practicar sana y está bueno también planificar para el futuro. Entonces, luego cuando esta pandemia termine, viajaré a India. Entonces, cuando junte algo de dinero, compraré libros y me dedicaré a estudiar las escrituras. Cuando los niños sean grandes, me dedicaré a practicar mi japa. Da ejemplos del futuro. Pero en el pasado, el futuro tiene otra concepción. El pasado se ha ido y el futuro no lo podemos conocer. Y lo único que tenemos es el ahora. Ese es el punto de la palabra ata, desde una interpretación filosófica. Y la única forma en la que podemos hacer algo es esto. Entonces, cuando comenzamos con la palabra ata, Patanjali está dando
está dando el énfasis en la práctica del aquí y ahora. La práctica de yoga no es algo que hice o que voy a hacer en algún momento, es quizás mañana a la mañana. Es algo que puedo hacer exactamente en este momento. Puedes, puedes dejar puedes vivir tu vida, perdón, en base a los principios de yoga. Justo ahora puedes comer, puedes dormir, puedes estar con tus hijos, puedes trabajar, todas las cosas que todas esas cosas las puedes hacer ahora. Y ese es el momento en el cual hacerlas. Y esto se aplica, claro, de muchas maneras a la tradición Gaudiya Vaishnava. No perdernos, no perdernos en el camino. ¿Qué fui en mi vida pasada? ¿Qué tendremos en el futuro? ¿Es el COVID una gran conspiración? Este tipo de cosas nos distraen. Entonces deberíamos intentar mantenernos en el ahora, en Hatha Yoga Anushasana. Now the study of, ahora el estudio de yoga, perdón. Es una palabra pesada. Yasana significa enseñar, pero enseñar de una manera muy disciplinada. Así como si tuvieras el guru con un palo que te dice, ahora me escuchas correctamente, disciplinando. Entonces, al usar esta palabra, Patanjali está haciendo énfasis en esto. Lo que vamos a hablar ahora es algo serio. Tómeme en serio. No, voy a hablar acerca de algo que tiene un impacto. No solamente de la forma en la que te inclinas hacia un costado cuando haces Trikonasana o algo así. Estoy hablando de cosas importantes, literalmente acerca de la vida y la muerte, y mucho más. El prefijo anu en Anujasana implica que es algo que es repetido. Anu significa algo que se repite, una enseñanza repetitiva. Entonces, lo que Patanjali está implicando aquí es que está enseñando algo que él recibió de sus predecesores. Está pasando enseñanzas que él ha recibido, así como nosotros lo hacemos. Nosotros escuchamos de parte de Padmanabha Maharaj, de Guru Maharaj, de Srila Prabhupada, de Srila Bhaktisiddhanta y así sucesivamente. Y lo que recibimos lo hacemos parte de nuestro propio corazón y después lo entregamos. Este es el principio de Guru Parampara, que hace referencia desde arriba hacia abajo, gradualmente, tomándolo tradicionalmente, tomándolo progresivamente de una tradición de santos. Y eso es algo que se presenta en el primer sutra del trabajo de Patanjali. Tomaré un poco de tiempo con el primer sutra, solamente para mostrar que todos estos 190 sutras son oraciones muy simples, pero que al decirlas tienen mucho contenido. Entonces el comentarista está expresando estos significados. Entonces cuando escucha este primer sutra, la pregunta surge, ¿qué interpretas como yoga? Yoga puede significar unión. En el Bhagavad Gita, Krishna da muchísimas definiciones acerca de lo que significa yoga. Yoga significa disciplina. Yoga significa karma, expectativas en acción. Yoga significa ecuanimidad. Yoga puede significar diferentes cosas en las tradiciones. Entonces, ¿qué es a lo que se refiere Patanjali al usar la palabra yoga? Primero los sutras se caracterizan por primero nombrar el tema y después explicarlo. Aquí está citando el Brahma Sutra. Entonces, de la misma manera, aquí en el segundo sutra, Patanjali define lo que entiende por yoga.
Yoga significa el cesar de las fluctuaciones de la mente. Vamos a escuchar más acerca de estos términos, probablemente la semana que viene, pero es importante entender que Patanjali en este momento está dando una definición de yoga que es muy diferente a lo que por lo general entendemos. Por lo general entendemos que yoga es unión, pero esto no es lo que Patanjali está diciendo. Yoga no está definiendo, perdón, Patanjali no está definiendo como yoga a yoga como unión. Está hablando acerca de la calma de las fluctuaciones de la mente. Entonces la palabra yoga puede ser entendida dependiendo de la raíz que uno tome en su tradición. Puede ser entendida de varias maneras. Puede ser entendida como un tipo de unión, o también puede ser entendida como algún tipo de concentración, algún tipo de samadhi, algún tipo de enfoque de la mente. Entonces Patanjali va con esta segunda interpretación. Yoga en el sentido de samadhi o concentración. Vamos a hablar un poco más acerca de lo que él entiende como samadhi más adelante. Pero vamos a mantenernos aquí ahora, un segundo. Entonces, yoga significa calmar las fluctuaciones de la mente. Entonces, ¿qué sucede después? Eso significa entonces que el estado de yoga significa que tomas una botella y te golpeas la cabeza, entonces tu mente estará completamente quieta, entonces, o quizás tomas una botella de alcohol y la tomas así, entonces tu mente también estará muy calma. ¿Es un tipo de suicidio espiritual? No, eso no es lo que Patanjali está ofreciendo. En el siguiente sutra, él dice, el punto de este cesar de las fluctuaciones de la mente, then the seer abides in its own self. entonces luego el sabio, el vidente, el vidente surge de su propio ser, descansa en su propio ser, podría ser otra traducción. Entonces esto es algo medio críptico, un sutra críptico. ¿A qué se refiere Patanjali con el vidente o el observador? Eso es algo que hablaremos la próxima clase. Entonces eso es el punto final para hoy. ¿Qué busca, a qué se refiere Patanjali con vidente o buscador? Entonces tenemos tenemos algunos minutos. ¿Hay alguna pregunta de lo que hablamos? Primero de todo, quiero dar mis dandavats a todos los que están aquí presentes. También quiero dar mi dandavats pranama a Vaishnava Maharaj, que veo que está aquí en la lista de los oyentes, y a todos. Entonces, ¿alguna pregunta? Si quieren, los devotos de habla hispana pueden escribir y yo la traduzco. I see here in the chat that there's a version by BKS Iyengar in Spanish. I've read the English one. It's a useful one, and it has many nice diagrams also, if you like that kind of thing. Y yo leí la versión en inglés y es útil. The most for a Gaudiya Vaishnava, Iyengar is also from a Vaishnava family, but from a Gaudiya Vaishnava, I think the most useful one. Pero para una tradición Vaishnava, Gaudiya Vaishnava, creo que la más acorde es la de Edwin Bryant, si lees inglés. Prabhupada, there is one comment in the chat. It says, "Thank you very much for these teachings. See you next time." Thank you. Drendak.
is the Spanish is the Spanish version. Okay, good to know. The English one is called Light on the Yoga Sutras. I think that may actually be also something similar might be the Spanish name also, because Light on Yoga by Iyengar is a different book. So probably the Luz en los Yoga Sutras. Entonces, quizás también deba ser el nombre en español, porque la luz del yoga es otro libro. La luz del Yoga Sutra debe ser el nombre de la interpretación de los Yoga Sutras de Patanjali. ¿Alguien tiene alguna pregunta en el canal español? Was I speaking too quickly, Martin? Understand mostly everything. Okay. Thank you. Thank you. Me preguntaba si él había hablado muy, muy rápido o si se había entendido. Okay. If there are, of course, if you come to think of any other questions, you can always add them. Entonces, si se les ocurre alguna otra pregunta, las pueden agregar en Facebook después y las puedo responder. Entonces, de nuevo, les quiero agradecer a todos por participar. Espero que tengan una muy linda semana. He visto que hay muchas emocionantes charlas en Tattva Viveka. Entonces, aquí en Finlandia es... se me pasó eso. Gracias a los traductores, que ese es un gran y hermoso seva que están haciendo. Entonces, muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Jai. Jai Vishnu Paramahamsa Paravarakacharya Stotra Shishimad Bhakti Vedanta Tripurari Dev Goswami Maharaj Gurudev Ki Jai. Jai. Jai Nityale Pravishna Vishnu Pada Bhaicharana Vinda Bhakti Vedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Jai. Jai Nityale Pravishna Vishnu Pada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Thakur Ki Jai. Jai Gaur Kishodas Babaji Maharaj Ki Jai. Jai. Jai Chachitananda Moy Thakur Bhakti Vinod Ki Jai. Jai. Jai Vaishnava Sarva Shri Raghunath Das Babaji Maharaj Ki Jai. Jai Guru Bhushan Prabhu Ki Jai. Jai Vishnu Chakravarti Thakur Ki Jai. Jai Srinivas Shamanana Narottam Prabhu Trai Ki Jai. Jai Krishna Das Kaviraj Kusum Maharaj Ki Jai. Jai Vyasavata Shri Vrindavan Das Thakur Mahashai Ki Jai. Jai Shri Rupa Sanatana Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhatta Ras Raghunath Sarvoshan Ki Jai. Jai Namacharya Jai Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai. Jai Rai Ramananda Hari Gaur Parshavrinda Ki Jai. Jai Prem Se Ghosh Krishna Chaitanya Prabhu Shri Dvaita Gradara Shri Vasari Shri Gaura Bhaktivinoda Ki Jai. Jai Antardvip Mayapur Simantardvip Madhya Koladvip Retudvip Janudvip Madhyadvip Modra Dumadvip Rudvip Atmaka Shri Navadvip Dham Ki Jai. Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopiko Govardhana Dvada Shivanatmaka Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Jai Dvada Shopavang Ki Jai. Jai Radhakunda Shamakunda Giri Govardhan. Jai Yamuna Ganga Tulasi Bhakti Devi Ki Jai. Jai. Jai Jagannath Puradam Ki Jai. Jai Jagannath Baladev Subhadra Sudarshana Ki Jai. Jai Bhakti Vigna Vinashana Karshin Shingadev Bhagavan Ki Jai. Jai Bhakta Vara Prahlad Maharaj Ki Jai. Jai Char Vaishnava Sampradaya Ki Jai. Jai Vaishnava Acharya Ki Jai. Chardham Ki Jai. Chadveda Ki Jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Jai Shri Chaitanya Sangha Ki Jai. Jai. Jai Ananta Guru Vaishnava Vrinda Ki Jai. Jai Rishi Patanjali Ki Jai. Jai Gaur Premanande Hari Hari. Hari Bol. Sriman Prabhupada Prabhu Ki Jai. Jai. Hari Bol.